Creo que es muy importante que retomemos el debate y que hagamos un poquito de memoria. Hagamos un poquito de memoria porque, efectivamente, el señor Méndez de Vigo, que tiene bastante más estilo estratégico y un talante aparentemente más dialogante que su predecesor, el señor Wert, que estaba bastante dado a los abusos verbales. Recordemos aquel "hay que españolizar a los niños catalanes". Ha llevado a cabo un juego parlamentario y una serie de juegos que yo calificaría prácticamente de trileros, en los que entre que paraliza el Real Decreto de reválidas después de haberlo aprobado cuando el Gobierno estaba en funciones, no estaba en funciones para ser controlado, estaba en funciones para ser controlado, pero no para aprobar un Real Decreto que nos retrotraía, como decía antes, a épocas predemocráticas. Tuvimos que ver una vez más cómo la comunidad educativa en pleno, a través de una huelga general educativa y una huelga de estudiantes, se oponía frontalmente a este Real Decreto y finalmente se paraba en diciembre del 2016. Creemos que en ese marco, y haciendo un poco de memoria, es fundamental que nos opongamos ahora a la LOMCE y a las pruebas final de etapa, porque quiero recordar al resto de los grupos parlamentarios que la derogación de la LOMCE no es el punto de llegada de la subcomisión del Pacto de Estado por la Educación. La derogación de la LOMCE, que es lo que nos pidió la comunidad educativa, debe ser el punto de comienzo y debe ser el punto de salida ahora que se negocia el índice de esa subcomisión. Desde mi grupo parlamentario, sí, termino, gracias. Desde mi grupo parlamentario lo tenemos claro. Vamos a escuchar lo que nos dijo alto y claro la comunidad educativa, que es que queremos derogar la LOMCE y empezar de cero una nueva ley educativa que apueste realmente por un sistema educativo público que sea innovador, moderno y que esté a la altura de lo que se merece en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo a todos los grupos que habíamos acordado que los tiempos serían ahora de 5 minutos y 3 minutos, porque noto que a alguno le parece corta el tiempo de intervención. Bien, ahora por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz Trillo. Muchas gracias, presidente. Con muchísima brevedad. En primer lugar, creo que la iniciativa en el fondo no puede tener ningún reproche por nuestra parte, puesto que hace exactamente un año aprobamos en el Pleno de nuestra Cámara, del Congreso, por 208 votos a favor, si no me equivoco, el 15 de noviembre, una proposición de ley en los términos prácticamente idénticos a esta iniciativa. Por lo tanto, creo que no hay nada más que añadir, sino que nuestro voto es favorable y, del mismo modo, también se apunta en la iniciativa se hace alusión a las pruebas que quedaron suspendidas a través de un decreto del Gobierno, producto precisamente de esta serie de acuerdos, y al mismo tiempo la puesta en marcha de esa comisión. Yo sí quiero advertirle a la portavoz de Ciudadanos que quizá haya tenido un despiste con este viaje a planetas imaginarios o a lugares ficticios, puesto que ustedes no fueron las que hicieron esa propuesta, fue el Partido Socialista Obrero Español en esta proposición de ley. Ustedes votaron a favor, que por cierto votaron en contra un año después de una serie de puntos, entre ellos el de derogar las pruebas en determinados cursos de la educación obligatoria, y votaron en contra con el Partido Popular. Lo digo porque hagamos honor a la verdad y en tal sentido no tengo nada más que añadir. Me parece que desde el punto de vista, ya digo, del fondo tiene nuestro apoyo, y de la forma quiero pensar que al albur también de tantas reuniones de la subcomisión se haya traspapelado la iniciativa y la traen ustedes un año después. Bienvenida sea, porque suscribo también las palabras de la portavoz de Podemos. Si la LOMCE ha tenido un efecto pernicioso, durísimo sobre el sistema educativo español, y quizá uno de los más duros que menos se señala es que invalidó una propuesta de pacto de hace 7 años. Por tanto, no solo es una ley retrógrada, sino que desde el punto de vista también de los acuerdos políticos nos ha hecho retroceder 7 años. Tiempo perdido cuando solo tenían que haberle dicho que sí los señores del Partido Popular al acuerdo de Gabilondo, con el que, por cierto, estaban muchos miembros del Partido Popular, consejeros de autonomía del Partido Popular, a favor de aquel gran acuerdo político y social. Lamento que hayamos perdido 7 años, pero bueno, nunca es tarde si el pacto al final es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz Trillo. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora González Guinda. Gracias, señor presidente. Ante todo, señor Miquel, pensé que esta iniciativa la iba a defender la propia señora Nogueras, quien la registró en su día en fecha que ya se ha dicho aquí, en septiembre del 2016. Pero ya le digo, ante todo, señor Miquel, me llama la atención que hoy aquí se traiga esta comisión de educación, la PNL, registrada en el 2016, por los motivos que ya han aducido los anteriores comparecientes.
Muchas cosas han pasado a nivel nacional y muchas cosas también en esta comisión, a la que en este caso yo daba la bienvenida a la señora Nogueras y a su partido, al PDeCAT, que si bien no firmó la solicitud de creación de la Subcomisión de Educación y Deporte encargada de elaborar el Pacto de Estado Social y Político de la Educación de fecha 25 de noviembre de 2016, llave posterior a la presentación de esta PNL, y que ponía de manifiesto la intención de los partidos firmantes, PP, PSOE y Ciudadanos, de tratar de llegar a ese pacto, pues bien, a pesar de ello, hoy aquí nos traen esta PNL. Pues bien, me va a permitir que, puesto que apenas su partido ha asistido a esta comisión, le recuerde que la actividad de la subcomisión y a la subcomisión ha sido frenética, con más de 80 ponencias a lo largo de este año, ponencias todas ellas de gran importancia y que no dude van a ayudarnos para elaborar el informe que tenemos encomendado. No entiendo muy bien cuándo se nos plantea aquí derogar, porque es lo que se plantea en la PNL, de forma inmediata el calendario de aplicación, si era en esa fecha del 16 de septiembre, si lo es ahora o si lo será para el inicio del próximo curso académico. La PNL, para los que formamos esta subcomisión, para entonces tenemos la esperanza de haber llegado a un pacto. Bien, solo recordar lo que hubiera supuesto la paralización o supone la paralización en un inicio de curso o actualmente. Esto ya lo ha recordado el ministro en muchas ocasiones, sin ir más lejos, el pasado miércoles. La paralización del calendario de aplicación y desarrollo de la LOMCE dejaría en el limbo jurídico y administrativo a todo el sector de la educación universitaria, quedaría sin regulación reglamentaria alguna, creando una gran incertidumbre tanto en toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y en las comunidades autónomas que ya han tenido organizados todos sus recursos curriculares humanos. Además, la implantación de la LOMCE, como muy bien nos ha recordado en más de una ocasión el ministro, y en concreto la anticipación de la elección y nuevos itinerarios de tercero y cuarto de la ESO, así como la implantación de la formación profesional básica, han sido objeto de financiación específica por parte del Gobierno, que han incluido estas actuaciones dentro del programa operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Social Europeo, de acuerdo con su reglamentación específica. La gestión de este fondo se rige en principio de gestión compartida, por consiguiente corresponde a los Estados miembros ejecutar los programas operativos. La aplicación de las medidas de la LOMCE cofinanciadas en España se iniciaron en el curso 2014-15 y continúan en la actualidad. La Comisión Europea, a consulta del presidente de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, contestó que en el caso de que las medidas en cuestión se suspendieran o interrumpieran como resultado de la modificación de la ley, las autoridades nacionales tendrían derecho a solicitar a la Comisión una modificación del programa, a condición de que se contribuyera a los objetivos de dicho programa. Sin embargo, como la admisibilidad de las nuevas medidas solo puede empezar a partir del momento en que se propone la modificación, existía el riesgo de retrasos en la ejecución y de pérdida de fondos europeos debido a la liberación automática de créditos presupuestarios de años anteriores. Dicho esto, recordarle que, conocedor de esta situación, conocedor también de la exigencia por parte de la sociedad y de la comunidad educativa, el Gobierno optó por colaborar decididamente al proceso de diálogo y, con esa intención, redactó el decreto de 5/2016 de 5 de diciembre con las medidas urgentes para la ampliación del calendario de la LOMCE, en la que se modificaban todos los aspectos relacionados con la evaluación y de las evaluaciones de educación secundaria y bachillerato. Dicho esto, estas pruebas no tendrán efecto para la obtención de títulos de bachiller y su organización y desarrollo no afectará. Solo quiero hacer una pregunta, puesto que ya me ponen ustedes en la PNL como ejemplo Cataluña. Decir que hay que tener un poquito más de humildad, porque las evaluaciones tienen como finalidad la mejora del sistema educativo y Cataluña no puede sacar pecho ni en PISA ni tampoco en el abandono escolar. Y otra cosa, en cuanto a las pruebas, sí decir, permítame solo un segundo, permítame plantearse si el tema de centralización que tanto se echa en cara a la hora de las pruebas de segundo de bachiller, si es justo que unos alumnos de unas comunidades y de otras comunidades tengan distintas oportunidades de cara a la elección de sus carreras que comprometen su futuro. Muchas gracias, señora González Guinda. Espero que no se repita sobrepasar el tiempo en tantos segundos. Vamos ahora al segundo punto de la comisión.
de hoy, del orden del día de la comisión de hoy, proposición no de ley relativa a la consolidación de los trabajadores docentes interinos, y para la defensa de esta PNL tiene la palabra por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, el señor Sánchez Serna. Gracias, presidente. Señorías, no descubro nada nuevo si digo que las políticas austericidas aplicadas desde mayo de 2010 han erosionado notablemente la calidad de los servicios públicos, como es el caso de la educación, y ello a pesar del grave perjuicio que supone para el desarrollo de un país. Los efectos de estas políticas, basadas en la consideración de la educación pública como un gasto y no como una inversión, pues son evidentes y lo han sufrido alumnos, alumnas, familias y también los docentes. Y han sido precisamente los docentes quienes han tenido que ejercer de apagafuegos ante el desastre que han supuesto estas políticas de recortes y de desmantelamiento de la escuela pública. En efecto, han sido las maestras y los maestros, las profesoras y los profesores, quienes han hecho malabares para atender a todo el alumnado ante la masificación de las aulas, la escasez de los recursos y los continuos cambios legislativos. Y lo han hecho, además, mientras empeoraban sus condiciones de trabajo y se congelaba la oferta de empleo público. Efectivamente, con el Real Decreto 14/2012, que bajaba la tasa de reposición al mínimo, el Gobierno ha creado algo así como dos clases permanentes de docentes. Por un lado, los funcionarios de carrera, con plaza fija, y por otro, los docentes interinos que año tras año ocupan plazas estructurales sin posibilidad de consolidar su puesto de trabajo. Realizan el mismo trabajo, tienen las mismas responsabilidades, pero se les trata peor. La realidad, y ustedes lo saben, es que tenemos unas cifras de interinidad escandalosas. Superan el 20% de las plantillas en prácticamente todas las comunidades y en algunas llegan al 30%, lo que imposibilita no solo la estabilidad laboral de los docentes, sino también la autonomía de los centros al no permitir el desarrollo de proyectos de centro estables. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado lo que a todas luces es un fraude de ley. Un fraude de ley porque estos profesores ocupan plazas estructurales durante muchísimos años, vulnerando así la funcionalidad de la figura de la interinidad, y segundo, porque esos miles de docentes interinos se encuentran en una situación de desprotección, con menos derechos, sufriendo discriminación por el mero hecho de la condición de temporalidad de una situación administrativa. La proposición no de ley que presentamos hoy aquí busca dar una respuesta a las miles de maestras y profesores que llevan muchos años ejerciendo la docencia y que por sus políticas de recortes, por las políticas de recortes de Partido Socialista y Partido Popular, no han podido consolidar su puesto de trabajo. La pregunta es, por tanto, si sus señorías van a darle la espalda o van a dar la espalda a un colectivo que trabaja al servicio de la Administración, que ha pasado innumerables procesos selectivos, que ha demostrado su capacidad, su mérito y su compromiso curso tras curso, y que ahora puede quedar sin soluciones y sin futuro. En cualquier ámbito, en cualquier empresa, los empleados, una vez que han superado determinado horizonte temporal, unos 3 años por regla general, ven convertidos sus contratos en indefinidos, estabilizando su situación. En educación no ocurre así. ¿Son acaso los docentes menos que los demás? ¿Su experiencia, formación y dedicación vale menos que las de los demás? ¿Podemos simplemente echar del sistema a miles de docentes que llevan trabajando 8, 10 o 12 años en un aula del sistema de educación público? A nuestro juicio, no. Y es por ello que estamos planteando un proceso extraordinario de consolidación para los docentes interinos que disminuya la tasa de interinidad, a la vez que no abandonamos a miles de maestras y profesores que han sostenido el sistema educativo en los años más difíciles de la crisis. Es cierto que, como hemos podido leer en diversos medios, el Gobierno ha comenzado los contactos con organizaciones sindicales de cara a las próximas convocatorias de oposiciones para primaria y secundaria. Pero no es menos cierto que, lamentablemente, todos los sindicatos, todas las organizaciones sindicales han mostrado su descontento por la posición mantenida desde el Ministerio de Educación. Sus recetas de recortes han generado muchos problemas, entre otras el abuso de la figura del interino y unas plantillas docentes inestables, como ya hemos indicado. Y ahora sería un sinsentido que sus errores se tradujeran en el despido de miles de interinos e interinas. Por ello, es imprescindible trazar una hoja de ruta en consonancia con lo que están proponiendo los sindicatos y también las asociaciones de interinos. Todas las organizaciones sindicales están a favor de un sistema transitorio similar al del año 2007, que tenga como uno de los objetivos fundamentales la consolidación del colectivo docente interino.
Dicen que rectificar es de sabios y hoy tenemos la oportunidad de rectificar el estado de abandono al que se han sometido miles de maestros y maestras que han aportado lo mejor de sí mismos para mejorar la escuela pública y que merecen una oportunidad. Esperamos que, aunque sea por esta vez, el Gobierno escuche a los sindicatos, escuche a los interinos y se comprometa con este colectivo, porque sin profesores estables y sin profesores con derechos no hay posibilidad de una educación de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Ahora, para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Martín Yaguno. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nos presenta Podemos una proposición no de ley, a nuestro juicio importantísima, sobre un tema nuclear que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, pero que, sin embargo, con todos los respetos, nos parece un tanto precipitada y oportunista. Y me gustaría comenzar recordando una cuestión previa, y es que en los pasados presupuestos generales del Estado, los señores que hoy hablan de interinidad y se rasgan las vestiduras por estos profesores, no se arremangaron para conseguir que se sacara la oferta pública de empleo, que es el problema original que ha potenciado el caos de la interinidad en España, que durante mucho tiempo no se ha sacado oferta pública de empleo suficiente. Yo tengo que recordar que fuimos nosotros quienes en los pasados presupuestos generales del Estado negociamos, en colaboración con otros agentes, una oferta pública de empleo que suponía más de 4.000 nuevas plazas y que supusieron el primer crecimiento, la primera oportunidad para muchos de estos profesores desde el año 2010. Y nuestra convicción y nuestros esfuerzos por reducir la tasa de interinidad han tenido resultados reales y se ha conseguido negociando y trabajando. Por tanto, no somos sospechosos de no estar volcados con esta cuestión. Estando completamente de acuerdo con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos con el objetivo de reducir la tasa de interinidad progresivamente hasta el 7% y habiendo demostrado clarísimamente los esfuerzos para lograrlos, nosotros consideramos que hoy día hay numerosísimos problemas en el acceso a la profesión docente y a los concursos de traslados para conseguir las plazas, que antes de promover la propuesta que nos trae el Grupo de Confederal Unidos Podemos deben solucionarse para comenzar un proceso de consolidación total y justo. Y voy a exponer algunos de estos problemas. En primer lugar, por ejemplo, la falta de aplicación, como ya se ha dicho, de la Directiva 99/70 de la Comunidad Europea del año 99, que efectivamente establece una equiparación entre los trabajadores fijos y temporales en cuanto a las condiciones laborales y que solamente en estos momentos ha sido aplicada con muchísimos problemas en Galicia y en Extremadura. Problemas como la diversidad terrible en los sistemas de baremación para el acceso a las plazas y los concursos de traslados, que se hacen en función de las comunidades autónomas y que hacen que el peso de la experiencia varíe muchísimo de un sitio a otro. Problemas importantísimos como el tema del baremo, que permita equilibrar el mérito y la capacidad y contar la experiencia como un mérito también. Problemas como los numerosos portales y boletines en que las ofertas de empleo son publicadas y las OPEs y los concursos de traslado no de una manera centralizada y transparente, sino de una manera totalmente